A continuación vamos a reseñar este texto del maestro Stephen King. Se llama Apocalipsis. Mi edición es de bolsillo, es bastante sencilla y yo creo que se puede encontrar en casi cualquier librería más o menos grande, tipo en México, Gandhi, El Sótano, Fondo de Cultura, cosas así, ¿no? Eh, es un texto gordo, ¿no? Es un texto, bueno, ahí pueden ver que anoté cuando terminé de leerlo. Es un texto de 1500, casi 1600 páginas, ¿no? Entonces es un texto, pues sí, con algo de tamaño. Miren, esta es una mancha de café. Y toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo. Y se trata acerca de una supergripe que arrasa con toda la humanidad, casi con el 99% de la población, y solamente deja algunos supervivientes por ahí. El libro está dividido en dos partes y la primera parte trata de esto, ¿no? De cómo la supergripe va poco a poco avanzando. Inicia con justo contándonos esta primera parte, ¿no? De cómo se escapa esta supergripe del lugar en donde el ejército de Estados Unidos la tenía encerrada. Y la segunda parte ya trata, bueno, estos supervivientes tienen una serie de sueños recurrentes al principio te hablan sobre un hombre de negro, ¿no? Y ya después eh, otros supervivientes van hablando acerca de una anciana de color, que en la segunda parte, ya esta gente que tiene los sueños se empiezan a reunir en dos grupos. El grupo de los que siguen al hombre de negro, que es Randall Flagg, quien sea fan o sea muy cercano o muy dado a leer textos de Stephen King, probablemente reconozca a Randall Flagg. Y por el otro lado a Madre Abigail, que es como se llama la mujer afroamericana, ¿no? Entonces, en la segunda parte del texto ya va un poco más de esto, de cómo a través de los sueños son convocados ambos grupos. Me parece que Madre Abigail es en Nebraska y los de Randall Flagg son en Las Vegas. Randall Flagg es el villano y Madre Abigail es una especie como de profeta, desde mi perspectiva personal. Nunca queda perfectamente claro si Madre Abigail es o no enviada de Dios o ella interpreta las fuerzas que se mueven y se manifiestan como, como fuerzas de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un poco de qué se trata a grandes rasgos. A mí, francamente, la primera parte me gustó muchísimo, me parece sumamente interesante, como suele hacer el maestro Stephen King. La narración se va alternando, ¿no? Primero habla uno y de repente habla otro y después otro y habla el uno, habla el dos y habla el tres y de repente volvemos a la historia del uno y así, ¿no? Las va intercalando. Me pareció muy interesante la manera en la que se van narrando los hechos de la supergripe. Eh, Spoiler alert, hay una parte en la que narra qué es lo que pasa con los supervivientes que se quedan solos. Yo jamás había pensado en eso, pero por ejemplo habla de un niño que se queda solo y de repente se enferma de otra cosa y muere, ¿no? Entonces hay como muchos datos de ese tipo a lo largo del texto, de esa primera parte, y son muy interesantes, me parece extraordinaria. La segunda, mm, no sé, para mí ya no es tan buena, ¿no? No, a mí no me gustó tanto, es una gran parte, o sea, es un gran texto, ya añoraría yo poder escribir algo de esa calidad, pero no es tan buena como la primera parte, desde mi perspectiva, ¿no? Y el final, ah, no sé, ¿no? A mí, francamente, el final me queda de ver, creo que no. Sí, es un final como flojo, ¿no? Por ahí la manera en la que se resuelve este conflicto entre la gente de Flag y la gente de Madre Abigail, ¿no? Creo que
yo de cierta manera sí me sentí un poco decepcionado porque pues, después de leer casi 1500 páginas, ¿no? De ahí, no sé, uno esperaba otra cosa. La verdad es que el texto es muy bueno, tiene partes muy muy buenas, pero también hay unas partes en las que es un poco flojo, es tedioso, es cansado leerlo. Este texto ya había sido publicado antes con el nombre en español de La Danza de la Muerte, de Stand, y justo se le habían recortado, me parece que como 400 páginas. Y bueno, uno ya, después de leerlo, a mí me parece que no fue una decisión desacertada el eliminar esas 400 páginas. No sé exactamente cuáles son, pero yo asumo que hay varias partes de las que a mí me parecieron como pesadas y tediosas que deben de haberse ido entre esa parte cortada. Los personajes están muy bien desarrollados, por ahí hay una o que otra cosa que a mí no me gustó, pero creo que en general al ser un texto tan amplio, King se da vuelo y logra profundizar en cada una de estas personas. Eh, Todos son personajes sumamente interesantes. Larry Underwood, Franny, Stu Bedman, eh, todos me parece que son muy, muy interesantes. Y a mí me gustó mucho que en ningún momento son buenos buenos. O sea, no es... Al irte adentrando en las motivaciones de los personajes, en la manera en la que piensan, en sus objetivos, eh, ni los malos son malos malos, ¿no? Ni los buenos son absolutamente buenos. Te despliega, si no de todos, por lo menos de la mayoría, una especie como de mini biografía de cada uno para que puedas entender por qué es lo que hacen, por qué hacen lo que hacen, cómo llegaron ahí. Eso es muy muy interesante porque logras generar empatía con casi todos en algún punto, ¿no? No siempre, evidentemente, pero sí logras entender por qué están haciendo eso, por qué suscriben lo que suscriben, por qué apoyan a quien apoyan. Entonces a mí me parece que en ese sentido es un libro muy bien logrado y yo francamente mm, del 0 al 10 yo creo que le pondría, no sé, entre 7 y el 8, ¿no? Es bastante bueno en general el cuerpo del texto, pero les repito, el final flojo, flojo, ¿no? Pero, no sé, a mí me gustó. Creo que si hacemos un poco de lado el final, hay partes muy, muy interesantes y muy bien logradas. Y pues bueno, hasta acá. Muchísimas gracias por ver el video y espero nos veamos pronto para otra reseña.